Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Glorias Deportivas, el programa de los campeones cubanos. Hoy estaremos conversando con uno de los grandes saltadores de altura en nuestro país, medallista de bronce en Juegos Panamericanos y Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ya comenzamos. La bienvenida en Glorias Deportivas para Jorge Luis Alfaro Quiñones. Un gusto que nos acompañe, amigo mío. Bienvenido, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, me gustaría pues conocer un tanto cómo descubres el mundo del atletismo, salto alto. ¿Este fue tu primer deporte? No. Cuando yo estaba en la escuela primaria Vicente Ponce, allá en mi barrio, practicaba deporte con un profesor llamado Castillo. Ese profesor nunca tenía papeles, pero tenía la facilidad de tener a muchos niños siempre al lado de él. Practicaba voleibol, baloncesto y atletismo al mismo tiempo. Todas las competencias que se escapaban de voleibol interescuela, yo participaba, y si era baloncesto también. No era tan bueno en ello, pero el atletismo me resultaba mucho más fácil. ¿Y cómo entonces vas decantando y vas quedando solo con el salto alto? Me di cuenta en unas competencias que yo ganaba todas las atletismos, lo que era el salto alto tijera, el salto largo, las carreras, y entonces ya, como ya era un muchachito famoso en la escuela, decidí quedarme en el atletismo para que todo el mundo gritara por mí. ¿De qué edad, qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando de 10 años, 11, la escuela primaria, es quinto, sexto grado. ¿Qué pasa después en este desarrollo como atleta que puedas llegar ya a los Juegos Escolares Nacionales y demás? Ya en una competencia que me captan voy a competir aquí a Marrero y soy captado por la profesora Regla Sandrino. Regla Sandrino, que fue mi madre toda la vida, le agradezco toda la enseñanza que me dio. Y ya ahí es donde ella me capta para la IDE como atleta de salto de altura, por supuesto. Entré a la IDE en el año 72. 72. ¿Juegos Escolares? Ya ahí entonces... Recuerda un poquito la historia, medallista en varias ocasiones. Sí, ya con la profesora Rasandrino ya llegó un momento en que ya tuve que participar en los Juegos Escolares de la categoría 2 y 13, la categoría 14 y 15. Esas categorías yo las ganaba en los Juegos Escolares. Centella, que era el que me seguía a mí, tenía un año, 2 años, 1 año y medio por encima de mí, decir que cuando yo estaba en los Juegos Escolares, ya Centella pasaba por los Juegos Juveniles. Así que todas estas categorías de 11 y 12 y 13 y 14 no tenía rival. Y esto es lo que te permite llegar a la ESPA, nada más y nada menos que captado por Guillermo de la Torre. Guillermo de la Torre. Yo con Guillermo de la Torre tengo una particularidad muy grande. Guillermo de la Torre fue uno de los entrenadores que realmente me hizo comprender que yo tenía capacidad y posibilidades de ser campeón. Yo no lo creía así tanto, pero bueno, ya con él, hablando conmigo, con el psicólogo Gustavo, que le agradezco mucho, empezaron a trabajar conmigo y logré muy buena marca con Guillermo de la Torre. Le agradezco toda la vida, porque uno de los mejores saltos que yo tengo en mi vida lo tuve con Guillermo de la Torre. Bueno, tengo entendido que con 17 años, pues rompes una misma competencia, 3 récords. ¿Cómo es esta historia? ¿Y dónde fue? Yo llego con Guillermo de la Torre y solamente trabajo 1 año, terminé con Regla Sandrino en los Juegos Escolares, fui captado por Guillermo de la Torre y nada más que llegué a la ESPA, empecé a entrenar y él a trabajar conmigo. Y no puedo decir que eso estaba fabricado dentro de mi mente, pero me sorprendió mucho cuando logré saltar 2.22. Ya yo había saltado 2.15, 2.12, aquí en las competencias, en las confrontaciones, pero realmente ese 2.22 me sorprendió mucho. 17 años. 17 años. Ajá. A tantos días. Eso fue una competencia llamada Copa Intercontinental de México, llamada el CREA. Casi todos los de mi edad sabemos qué competencia es esa. Y ahí participan atletas de todos los continentes. Y bueno, yo tuve la posibilidad de ganar esa competencia. ¿Y qué récords se rompieron ahí? Porque dije que se habían roto 3. Sí, bueno, en esa competencia se rompen 3 récords. El récord nacional, el récord escolar de cadete lo tenía yo mismo, me lo rompí. El récord juvenil lo tenía yo mismo, me lo rompí. Y el récord de mayores lo tenía Richard Spence, tenía 2.21, ya atleta del equipo nacional. Y yo con esa edad, siendo cadete, rompo los 3 récords. Ya. Pero tengo entendido que además, dime si es así o no, además del salto de altura, cuando estás ya en este mundo del atletismo, del alto rendimiento, también participabas en el triple salto y en las carreras con vallas.
Yo después... ¿Eso era por hobby o hasta dónde era serio? No, yo soy de los que piensa que, como mismo me enseñó Guillermo de la Torre, que mientras más uno tenga la capacidad, la posibilidad de ganar en otros eventos, el evento tuyo se te hace más fácil. Y Guillermo utilizó una estrategia muy buena que lo utilizan todos los entrenadores. Saltaba largo, pasaba valla, saltaba triple, incursionaba en garrocha desde el punto de vista de juego, de hobby. Por eso te daba habilidades como para poderte desarrollar bien. Y logré saltar resultados buenos. Salté un 7.60 en salto largo, que en ese entonces era un buen resultado, siendo finalista en Barrientos y en campeonatos nacionales. Llegué a correr 10.6 en 100 metros. Eso, para una gente alta como yo, eso era muy bueno. Es decir, que esas posibilidades me dan la idea de que podía saltar, podía tener mejores resultados. Pero ninguna de estas pruebas te enamoraba para abandonar el salto de altura. No. Ya llegó, cuando yo empecé a saltar, que empecé a volar, como se dice vulgarmente o normalmente, me di cuenta que me encantó el salto de altura. Ok. Bueno, hacemos una pausa para conocer los principales resultados deportivos de nuestro invitado. Seguimos en Glorias Deportivas, como cada lunes a través de Tele Rebelde 6:30 de la tarde, con retransmisión martes 9 de la mañana por el propio canal. Y continuamos hablando de atletismo y estamos con Alfaro, Jorge Luis Alfaro en el salto de altura, y nos vamos al año 1978, donde aparece tu primera incursión internacional en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de atletismo juvenil, que se efectuó en Jalapa, en México, un cuarto lugar con 1.85. Háblame un tanto de este evento. Ahí terminamos los Juegos Escolares y se hizo una selección para participar en el Centroamericano de Jalapa. Yo fui con la profesora Regla Sandrino y tuve la posibilidad de competir en salto alto y en salto largo. Primeramente, el primer evento fue salto alto. Y Jalapa es una ciudad que llueve mucho. El caso es que no pude hacer nada en el salto altura. Recuerdo que la profesora Regla Sandrino me dijo, si no cogiste medalla en salto alto, tienes que coger medalla en salto largo. Y al otro día fui para la competencia de salto largo. Y con tan buena suerte tuve un buen salto y cogí medalla de oro. Medalla de oro. Bueno, viene un momento importante en su carrera deportiva. En el propio año 1978, después de esta incursión internacional, es llamado a la preselección nacional. 17 años, ¿no? Sí. 17 años. Es decir, que llegas al Cerro Pelado, te vas a encontrar ahí con grandes atletas de la historia de nuestro país. Ahí está Juan Torena, Silvio Leonard, Luis Mariano Delis, León Richard. Háblame un poquito de esta preselección nacional. ¿Cómo te llaman? ¿Por qué te llaman? ¿Quién sigue siendo tu entrenador? Yo me mantengo con Guillermo de la Torre y ya soy llamado para el equipo nacional a entrenar con él directamente. Entro al Cerro Pelado después de haber salido de la ESPA Nacional y para mí eso fue un sueño. Estaban todas esas grandes luminarias del deporte que uno las veía normalmente por la televisión y eso me hizo sentirme muy contento. En el 79 lograrías la medalla de oro en el Campeonato Centroamericano de Atletismo, celebrado en México con 2.17. Ya entonces para ese año, bueno, participamos en el Centroamericano, yo fui para esos Centroamericanos, ya esa era la primera competencia mía internacional compitiendo como mayor. Y logré la medalla de oro con 2.17. Bueno, después de este año 1979, donde recordamos que hace, un ratico hablamos que fue el récord nacional de absoluto de 2.22. Bueno, en el 81 logra la medalla de bronce en el Campeonato Centroamericano del Caribe de Atletismo que se realizó en Santo Domingo con 2.18. A ver, en Centroamérica, en los saltos entre 2.18, 2.20, 2.21, 2.22, eso es lo que normalmente nosotros estábamos acostumbrados. Ya para ese entonces estaba Centella conmigo en el equipo nacional. Los Centella conmigo no estábamos ambos en el equipo nacional, lo que él entrenaba con José Godoy y yo entrenaba con Guillermo. Y llegué a esa competencia con aspiraciones de la medalla de oro. No fue así,
no fue así, pero me sentí contento porque ya yo necesitaba sentirme que podía hacerlo. Esos resultados estables sobre 2.18, 2.20 para Centroamérica eran muy buenos para ese entonces. Bueno, repasamos un tanto un evento siempre de mucho prestigio internacional, que son los mundiales universitarios, en este caso en el año 1981 y Edmonton en 1983. ¿Qué pasó en estas incursiones? Que ya aquí estamos hablando de palabras mayores. Ya eso son palabras mayores, como bien usted dice. En los mundiales, eso, primera que vi un mundial, no puedo decirte que me sentía mal, físicamente estaba muy bien preparado, pero no me fue bueno. Los mundiales para mí me jugaron muy mala pasada. En el año 1983, y me dejas conocer si es así o no, se pudiera decir que es el mejor año de tu carrera deportiva. Reitero, año 1983 y voy a mencionar un grupo de resultados. Bueno, pues Campeonato Iberoamericano de Atletismo celebrado en Barcelona, España, oro con 2.20. Posteriormente participas en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Atletismo, efectuado acá en La Habana, donde logras un resultado de 2.25 y ganas la medalla de bronce. Y en los Juegos Panamericanos de Caracas, también con 2.25. ¿Puede ser este tu mejor año? Con estos resultados, por la marca, por este 2.25. No era ya récord nacional este 2.25 porque lo dejamos en 2.22. ¿Qué pasó con este número de 2.22? Bien, ya con el 2.22 después llega Centella y me rompe el récord con 2.24. Rompe el récord nacional. Pero bueno, estábamos en la preselección. El año 1983 fue muy importante para mí porque yo soy de los que pienso que para poder romper sus propios récords es muy importante tener una estabilidad en resultados cercanos al que tú quieras lograr. Y ya con ese resultado, ya yo me estaba sintiendo que el 2.20 lo saltaba con facilidad, que el 2.21, que el 2.22 lo saltaba con facilidad, estaba preparado física y tácticamente como para saltar mejor. El 2.25, cuando llegó el Panamericano, que cogí medalla de bronce, para mí fue muy importante porque no estaba en los planes. Yo llegué al 2.25 con 2 americanos, 2 canadienses y Centella que tenían mejores resultados que yo y que incluso estaban rankeados en el mundo. Ya aparecían en los papeles y yo no aparecía. Es decir, que yo iba a entrar entre los finalistas y para sorpresa para mí, logré coger la medalla de oro y derrotando a esos saltadores que tenían muy buen prestigio a nivel mundial. ¿Pero qué pasó con el 2.25? Ya, ¿Es o no récord? Centella ya me lo había roto con 2.24, después lo volví a romper con 2, no recuerdo si 27. ¿Entiendes? Ya Centella ya estaba en la cabecera en Cuba, en el salto de altura. Yo estaba secundándolo. Bueno, y hablando de marcas, 84, año 1984, hay 2.28. Marca personal, celebrado en una competencia celebrada acá en La Habana, donde además se logra la clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Qué buen número, ¿no? Ese 2.28 me suena bien, ¿eh? Ya cuando se termina esos resultados de 2.25 de ese año, en el 83, nos preparamos para el año 84 y se realizaban unas estancias de entrenamiento en México. Esas estancias de entrenamiento generalmente eran en el mes de marzo y entrenamos fuerte. Ya para ese entonces ya yo sí quería tener un buen resultado. Y llegamos aquí a la competencia aquí en Cuba, que comenzaba a hacer las competencias para la clasificación. Y con tan buena suerte para mí y sorpresa para mí también, porque casi todas esas cosas me cogían de sorpresa, salté 2.28 con una facilidad espantosa. No solo ese 2.28 que era la clasificación olímpica, 5 competencias después, 5 de las que tuve antes de la Olimpiada del 84, antes de la celebración de los Juegos Olímpicos del 84, salté 2.28. Es decir, que estaba en un buen momento para haber llegado a los Juegos Olímpicos y haber hecho un buen papel, lo que por decisión del gobierno no pudimos participar. Es decir, que este 2.28, si lo lograbas repetir en Los Ángeles, estabas entre los 8. Sí. Entonces era una marca de fuerza mundial. Sí. Esa marca ya me daba la posibilidad, con seguridad, de estar en el 28, porque para ese entonces los Juegos Olímpicos o los Juegos Mundiales se ponía una marca mínima que había que saltar para ser finalista. Y ya yo veía que yo estaba jugando con 2.28. Es decir, que estaba en plena forma, estaba en plenitud de forma, como para lograr. Guillermo Latorre me apoyó mucho en eso, me ayudó mucho psicológicamente, y ya yo llegué a un momento en que me lo creí. Y bueno, al no poder participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles,
Claro. No, me quedé en esa generación, como cada rato nos encontramos y conversamos, en esa generación que no pudo participar en los Juegos Olímpicos, no tanto por los resultados, sino por decisiones que se tenían que tomar en ese entonces en función del deporte cubano. Uh-huh. Por aquel entonces, pues, ¿dónde estaba más o menos el récord del mundo? ¿Quiénes eran los líderes? Récord del mundo. Si recuerdas. A ver, el récord del mundo para el año 84. Para el año 84 estaba en 2.36. El récord olímpico era 2.36 de un alemán que fue el que lo saltó en el año 80. Wade Gacy me parece que se llamaba él. Y sí, el 2.35, 2.34, 2.33 eran las marcas con que se ganaban los mejores, ganaban en el mundo esa altura. Bueno, año 85, en Lausana, en Suiza, hay un quinto lugar. ¿Te afectó no estar en los Juegos Olímpicos? A ver. ¿Hubo una merma, por decirlo de alguna manera, en tu carrera deportiva desde el punto de vista mental, quizás? Los Juegos Olímpicos es una inyección psicológica para cualquier atleta. E incluso no ganando, sino participando, ya es una inyección que segrega una adrenalina capaz de uno poder mejorar los resultados de un chasquido de dedo. Pero bueno, en el 85 ya habían pasado los Juegos Olímpicos, quería prepararme para el 88, y independientemente que pueda haber existido una baja en esa marca, pero estaba dentro de lo que yo quería estar, sobre los 2.25. Entonces ya para ese entonces ya yo empecé a pensar en el 88, que yo quería, ¿no? Mentalmente estaba preparado como para eso. Y en el año 86 hay un 2.26. En un evento también importante, en la Espartaquiada Mundial que se efectuó en Polonia. Sin embargo, este 2.26 te lleva a una quinta posición. Debíamos participar en una gira por los Estados Unidos, y entonces un grupo, ¿no?, de saltadores, y entonces me llaman y me dicen: Alfaro, no vas a participar en esa gira porque estás en la preselección para participar en la Espartaquiada Mundial. Lógicamente yo no lo cogí muy a gusto, porque no es lo mismo estar en Europa que haber ido a Estados Unidos. La primera vez que yo tenía la posibilidad de participar en una competencia en Estados Unidos, pero bueno, acepté, fuimos para allá y salté 2.26. Allí estaban varios saltadores de la Olimpiada del 84. Bienko, un saltador muy famoso, y ganador, medía 2 metros, era alemán él. Y estaba en esa competencia, y había Europa normalmente sobre los 2.25, 2.26 eran buenos saltadores, y logré quedar entre ellos con un quinto lugar, 2.26. Sin embargo, después de estas competencias en el año 86 pasa algo en su carrera deportiva que no encontramos otros registros destacados hasta el año 1991 en los Panamericanos acá de La Habana, que ahora nos vamos a referir a esto. ¿Qué pasó? Yo como saltador no me defino como un atleta técnico. Yo dependía más bien de la potencia del despegue, de las patadas que yo daba en el piso. Y ya a medida que yo empiezo a entrar en los años 24, 25, ya empieza las dolencias. Una lesión en el tobillo izquierdo me empieza a afectar. Ya los resultados no llegaban a ser de 25, 26, estaba sobre los 20, 24. Todavía me daba la posibilidad de estar en el equipo nacional, pero no como para poder registrarme internacionalmente. Y sufrí varias veces. Para ese entonces, Sotomayor estaba ya en su pleno pujol, y yo entrenaba con Sotomayor junto con Guillermo de la Torre y Marino Drey. Y bueno, más bien estuve ahí acompañando, tenía resultados, pero no eran relevantes. Viajaba a Sotomayor, viajaba a Marino, pero todavía pertenecía a la preselección nacional. Y yo a gusto estaba ahí hasta que me di cuenta que ya en el año 92 no podía seguir. Sí, porque en el año 91 hay 2.15 en los Panamericanos de aquí de La Habana, pero es un resultado que no te lleva al podio, por ejemplo. No, con 2.15 ya no se podía aspirar a nada. Ahí es donde uno ya se da cuenta de escoger el momento de retiro. No todos los atletas activos están preparados, casi ninguno, el 90% no está preparado para el retiro. Pero tienes que saber darte cuenta de que ya las posibilidades reales, y más con un Sotomayor que venía pujante, teniendo resultados extremadamente altos, y ya llegar a una competencia y que él saltara 2.30 y uno saltar 2.15 o 2.18, ya a uno realmente le daba un poquitico de pena, como se dice. Bueno, llega el retiro y comienzas una carrera como entrenador, categorías inferiores inicialmente. Sí. En las categorías inferiores, la posibilidad que le dan a los entrenadores que aprenden a adquirir habilidades que le permiten a uno saber cómo que trabajar con las categorías mayores.
Los niños enseñan mucho, incluso en lo que es ejercicio enseñan mucho, que realmente le sirven a los atletas mayores cuando son adultos, ya lo hemos puesto a prueba muchas veces. Y hay atletas que llegan y no saben dar una vuelta carnera, no saben dar una campana. Entonces un niño facilito, tú le dices, hazlo y lo hace. Entonces empecé a trabajar con esas categorías y aprendí mucho. Después de las categorías escolares pasé a las categorías juveniles, entrené hembras, entrené varones. Tuve la suerte de subir a más de 16 atletas de la IDE para la ESPA nacional, para el equipo nacional. Sin embargo, aquí viene algo muy interesante. Se va a Colombia, se va al salto triple y mencióneme ahí cómo es la historia. Bien, yo llego a Colombia en una misión y lógicamente... ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 98. 98. Ajá. Llego a Colombia, me llevan a un lugar que se llama Apartadó, una selva. ¿En la selva? Sí, es un lugar de Colombia que es selvático. Y lógicamente se hizo carrileras con cal, con polvo de cal, para poder cantar niños. Y en los giles que se hicieron había una niña que se destacaba. Normalmente es un pueblo pobre, sin zapatos, con una ropita. Y en la celebración de la competencia, una niña, que en este caso al final fue Caterina Ibagüe, no gana el evento, pero al perder empezó a darle piñazos al piso. Y aquello me causó gran impresión, verla con el disgusto que tenía por no haber ganado. Y al final de la jornada me preguntan, bueno, profesor, ¿a quién cantamos para sacarla de allí y llevarla para la ciudad a recibir un entrenamiento adecuado, alimentación? Y yo hablé de Caterina Ibagüe. Y los mismos entrenadores me dijeron, pero ¿cómo Caterina Ibagüe? Digo, sí, ese carácter que ella demostró allí, dándole piñazos al piso, demuestran que tiene un valor muy grande para competir. Y al final, a la postre, lo demostró, siendo campeón olímpico y mundial de triple salto. Pero cuando estabas haciendo estas pruebas, ¿era prueba en general de atletismo o de una prueba en específico? Pruebas general en atletismo, estoy hablando de cuando ella tenía 10 años, 11, 12 años. Eso que uno va y hace como si fuera un plan de la calle, así, algo parecido así. Y ella demostró eso, me gustó su actitud de haber perdido. Y eso se me quedó grabado. ¿Y qué pasó después? Después yo la llevé a trabajar conmigo en Medellín. Estuve ahí trabajando con ella 2 años. Y en esos 2 años... Cuando dices trabajando con ella es que la estabas entrenando. Entrenando, sí. ¿En qué especialidad? En salto de altura. Pero las categorías escolares se entrena salto alto, salto largo, valla, se entrenan varios eventos. Y ya ella, como tenía un físico tan potente, los padres eran cargadores de árboles de la selva, ¿verdad? De esos que tiran el tronco de agua en el río y los padres los cargan y los llevan para los aserraderos. Y los padres, muy fuertes, ella vino con esa misma constitución. Y ya cuando tenía solo 14 años, ya ella tenía todos los récords escolares, pero tenía también el récord de salto de altura nacional de Colombia. Así que ella tenía 1,75 con 14 años. Ya. Y bueno, ¿qué tiempo estuviste en Colombia? Trabajé 2 años. 2 años. 98 al 2000. ¿Y después qué pasa? Regreso para Cuba y ya empiezo a trabajar en la IDE. En la IDE empiezo a trabajar y empecé a cosechar éxito con las categorías escolares, a ganar juegos escolares, a implantar récord nacional en juegos escolares. Y ya después empecé a trabajar trabajar alternada la ESPA y trabajaba con Guillermo de la Torre en el equipo nacional, que me enseñó muchísimas cosas de lo que es entrenamiento deportivo y que incluso hoy en día las pongo de relieve en entrenamiento. ¿Y qué haces en la actualidad? En la actualidad soy presidente municipal de atención a atletas de la LISA, aquí en La Habana, y también trabajo como ayudante o como metodólogo en la Presidencia Nacional de Atención a Atletas con la compañera Judy Águila. Pero bueno, después de Colombia yo también trabajé en Malasia. Trabajé en Malasia, tuve buenos resultados, logré ir a la Olimpiada de Londres con el atleta mío. Malasia necesitaba llegar a los Juegos Olímpicos, pero no llegar por la cuota que da el Comité Olímpico, sino llegar porque un atleta de atletismo hizo la marca. Lo trabajé 5 años en Malasia, él logró hacer la marca y por lo menos participamos con su marca hecha clasificatoria en los Juegos Olímpicos de Londres. Correcto. ¿La familia? ¿Su papá fue boxeador profesional? Sí, mi papá fue boxeador profesional, fue el que me inculcó esta parte deportiva. Él quería que yo fuera deportista a capa y espada. Pero bueno, ese ejemplo de él me ayudó mucho a llegar a ganar en el conocimiento que sí podía ser deportista,
Yo cuando empecé no lo creía. Me gustaba más bailar, me gustaba más cantar. ¿Alguien más en la familia deportista? Bueno, y en general, ¿no? ¿Cuántos hijos, etcétera? En la familia hay varios deportistas. Ajá. Tengo a un primo, bueno, que fue deportista, Juan Alberto Quiñones, allá de Pinas del Río. Y tengo a otro que fue también de galonista. Pero bueno, cercano, yo soy medio pariente de Heriberto Lafeste, que estaba en el equipo nacional de baloncesto por parte de madre. Es decir, que en la familia siempre ha rondado esa espiritualidad deportiva. Mi abuelo fue el primer entrenador de Mario Negrete en Pinar del Río. Es decir, que estaba cerquita de tener resultados deportivos. Bueno, nada, que sigan los éxitos desde su posición ahora de trabajando, ¿no? Cercano al mundo de las glorias deportivas en la LISA y con la Dirección Nacional del Inter. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, punto final a nuestra emisión. La invitación queda abierta para la próxima semana en un horario y día similar para seguir conociendo de la vida de un campeón cubano. Hasta entonces.